profunda y por eso quisimos tener una profesional, ya casi amiga de la casa, Sí. ¿no? Para abordar la temática y bueno, poder profundizar en algunos conceptos, ayudarnos a entender y brindarles herramientas a todos ustedes que están del otro lado, en definitiva, que es lo más importante y lo que nosotros desde nuestro lugar podemos aportar también. Por eso está con nosotros la licenciada Milce Lunge, que nos acompaña una vez más. ¿Cómo le va, licenciada? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. chicos. Buenas De nuevo por acá. Sí, un placer tenerla acá. Sí, un licenciada. placer siempre volver también. Bueno, temática, bueno, que está en la escena, lo venimos abordando hace tiempo. Bueno, hay una serie de hechos puntuales durante estos últimos días. Quizás como disparador esto que dice Jorge, ¿qué nos está pasando también, no? Sí, estamos en un contexto social muy movido también, donde están ocurriendo socialmente cosas, pero también ocurren a nivel personal. Y ahí está donde lo personal se entrelaza con lo social y termina siendo todo un mismo hecho, y un mismo hecho que también nos moviliza a todos, tengamos que ver o no con los hechos que están pasando, pero todos terminamos movilizados. Entonces, siempre se habla mucho de prevención, de atender previo a los hechos, de tratar de evitar que nada pase, pero también es muy importante la posvención, la atención que viene después. Claro. Porque bueno, estos hechos que estuvieron pasando últimamente golpearon fuerte en toda la sociedad, en todos los ámbitos. Entonces también es importante tener estos espacios para hablar de estos temas. Claro, muchos hechos violentos. Hoy veíamos en las redes sociales el caso de estas dos mujeres que pelearon en la Chacra 102 y una le mordió y le amputó el dedo a la otra. No vi, bueno. Le dejó inmovilizado de por vida el dedo, un hecho de violencia, también por una cuestión aparentemente de desencuentros sentimentales con sus parejas. O sea, licenciada, yendo al caso puntual o al hecho que atraviesa todo esto, empezar a capacitar a la gente, a formarlo sobre cómo proceder ante una ruptura de pareja, ir al hueso, al foco. Bueno, rompiste con tu pareja, te engañó, vamos a abordarlo de esta manera, ir un poco al hueso, acortando los pasos, digo, porque en estos casos violentos hay un común denominador que son rupturas de pareja. Sí, pero también el tema con la ruptura de pareja es que cada persona lo toma a su manera. Por ahí yo rompo con mi pareja y bueno, hago mi duelo en mi casa, lo lloro tranquila y después salgo a la vida de nuevo, pero después estás vos que terminás con tu pareja y salís a tomar, a ponerte loco, a hacer un montón de cosas. Cada uno lo toma a su manera, pero obviamente siempre hay que darle un espacio a la salud mental, porque la pareja forma una parte muy importante de nuestras vidas. Y al que se termine esta relación, ya sea por la causa que sea que se termine, es un espacio importante de nuestra vida que se rompe y que tenemos que darle el duelo necesario, atravesar ese dolor para después reconstruirnos o construirnos en algunos casos. Pero eso no significa destruir tampoco. Claro, pero eso, porque por ahí es más intolerancia o no manejo de frustración que solamente el hecho de la ruptura de una cuestión amorosa, de no tomarse los tiempos, o sea, qué sé yo, no sé, me imagino eso como una cuestión de empezar a aprender a manejarnos y que últimamente realmente somos intolerantes a un montón de cosas y que sobre todo parece que los más jóvenes, y nosotros también nos incluimos, que por ahí el manejo de la frustración es la que te está por ahí nos está costando sobrellevar y bueno, y terminamos haciendo después un montón de cosas que bueno, se termina arrepintiendo tarde, lo que fuere, generando un montón de unas salidas que no deberían serlo, no la deberíamos tomar. Sí, tal cual, es que estamos en una sociedad de la inmediatez, todo es para allá, no, mentira, no es para allá, es para ayer, todo. Y en esto entran también los procesos que atravesamos nosotros, los procesos emocionales, los procesos psicológicos. Todo tiene su tiempo, pero queremos que todo sea ya, queremos resolverlo ya, y no es así. Y esto también, como vos decís, genera una intolerancia a no soportar estos tiempos, a no soportar la frustración de que tal o cual me dejó, me engañó o lo que sea. Y esta falta de tolerancia es lo que provoca que después
se den estos hechos que son aberrantes realmente. Claro, y como en una oportunidad también lo charlábamos con vos, el tema del poner límites en la pareja, de empezar a establecer los límites, hasta dónde podés llegar, y también cuando ves por ahí que tu relación empieza a tener conflictos más severos, buscar ayuda profesional. Hay mucha terapia de pareja y uno mismo también. Muchas veces en las parejas pasa que uno va a terapia pero el otro no, y también es importante tratar eso, ¿no? Y también por ahí desde temprana edad, por suerte hay muchos programas, y eso también en las escuelas están hablando mucho, para que los chicos desde temprana edad aprendan esa responsabilidad afectiva, la responsabilidad con el otro, y poder también regular mejor las emociones, porque es cierto, en el mundo de la inmediatez que vivimos es todo para ayer y también colapsamos. Pero fíjate que los chicos más chicos, los que son hoy en día adolescentes, tienen mucha más responsabilidad afectiva de lo que tenemos nosotros los más grandes. Sí, lo tienen mejor trabajado. Sí, sí. El problema es que... ¿Qué es responsabilidad afectiva? Para la gente ya. Responsabilidad afectiva es saber cuidar los sentimientos de la otra persona. O sea, pensar en el otro, ser empático y ser responsable con lo que siente la otra persona. Saber que yo con esto que estoy haciendo le voy a generar un dolor, entonces... Ser consciente de... Exactamente. Okay. Ajá. Y también ahí entra en juego el tema de los límites, saber cuándo poner el límite para que no pase esto después de sentirte culpable, que por no haber puesto límite a tiempo pasa esto, ¿no? Que vos decís, bueno, decido terminar la pareja y la otra persona se enloquece porque nunca le pusiste ese límite, y es devastador claramente, que termine todo de una, es como muy repentino también, me parece. Tal cual, yo siempre lo que digo con mis pacientes es, siempre se van a enojar si vos decís que no. Una persona que está acostumbrada a que vos siempre digas que sí, de repente le decís que no, se va a enojar. Pero tenés que soportar ese enojo que va a ser más o menos breve que seguir soportando cosas que no querés, que no te gustan, que te duele o lo que sea. Entonces, soportate ese enojo ahí, ese rato, pasá la mano un rato porque se enojó y bueno, pero seguís sosteniendo ese no. Porque también si aflojás es un sí y vuelve a ser un sí y vuelve a ser un sí y vuelven a pasarte por encima las veces que quieran. Sí. Entonces, licenciada, yendo a lo más extremo que son los casos de suicidio. En el caso de Andresito fue un femicidio seguido de suicidio. Ayer en horas de la mañana otro suicidio aquí en la avenida Francisco de Haro y calle 124. En ambos casos personal de fuerzas de seguridad, uno penitenciario, el otro policía. ¿Sirven implementar test periódicos para evaluar la salud mental? ¿Algún tipo de situación anómala salta en algún test o eso es imposible? ¿Cómo se maneja eso? Sí, a ver, por un lado, con respecto a lo que son las fuerzas, yo siempre sostengo y incito también a que personal de las fuerzas busque ayuda, porque es muy difícil trabajar en esos ámbitos. Sí, realmente es muy duro, se pasan cosas que el resto de la población no lo vemos. Se viven un montón de situaciones difíciles estando en guardia, pero también estando en la casa y teniendo que soportar el hecho de, por ejemplo, ser la gorra y que todos en tu barrio sepan que vos sos la gorra, y por ahí hay gente que respeta, pero hay mucha gente que no respeta, que cada uno tiene su profesión. Sea buen policía, sea mal policía, sea buen penitenciario, sea mal penitenciario, es la profesión, cada uno lo ejerce a su manera. Pero por otro lado también, sí, considero que estaría muy bueno que se apliquen test periódicos, que también a la hora de hacer un ingreso sea un poco más selectivo esto, que sea más riguroso, porque sí se pueden detectar un montón de cosas. Y hay un montón de cosas que no se detectan, no sabemos por qué, se pasan por alto y terminan generando un montón de situaciones que no deberían pasar. Teniendo en cuenta también que son personas que están con armas, que tienen un montón de responsabilidades sociales, pero también el hecho de estar con arma es un peligro para el mismo como para el otro. Entonces también es necesario que se tenga, en cuanto a salud mental, un poco más de atención en lo que es la fuerza. Claro. Licenciada, ¿qué herramientas tenemos? No hablo del Estado, ¿qué herramientas tenemos como sociedad nosotros para atender una inmediatez o una urgencia? No sé, digo, ejemplificándolo, a Jorge, voy detectando yo que Jorge tiene una serie de situaciones, ¿cómo lo puedo ayudar yo?
en esa urgencia, digamos, ¿no? Porque después, claro, está el profesional o están las herramientas del Estado, pero ¿yo qué hago? Y puedes empezar por hablar, por acompañar, por preguntar, che, ¿estás bien? Noto que por ahí no estás tan bien, que estás más ojeroso, no estás durmiendo, ¿qué te anda pasando? Empezar a preguntar un poco más, adentrarse un poco más en la vida del otro, porque a veces solamente con una pregunta simple, con un ¿cómo estás?, se pueden resolver un montón de cosas. Sí, se abren muchas puertas. Sí, sí, y esa es la responsabilidad que vos estás hablando. Exactamente, ¿no? Responsabilidad afectiva también de saber mirar al otro y poder preguntar y saber escuchar. Y hay que descifrar, porque a veces la persona que está pasando por una mala situación o está pensando en quizá quitarse la vida, quizás se muestra alegre, contento. Sí. Hablaba con una persona llegada, una de las últimas personas que se quitó la vida, me decía, era el más alegre del grupo. Nunca nos imaginamos que iba a ser eso. El más alegre del grupo era. Entonces hay que aprender a descifrar también esas situaciones, ¿no? Claro, y eso te iba a preguntar, ¿cómo uno aprende a tener esa responsabilidad afectiva, social afectiva? Porque entiendo de que por ahí no todos pueden tener desarrollada esa sensibilidad, pero ¿cómo lo ejercitamos? ¿Cómo, no sé? En estos casos, por ejemplo, es saber mirar al otro. Si vos tenés un amigo, un vecino, un compinche, alguien con quien pasás tiempo, que lo conocés, que sabés que le gusta tal o cual cosa, que sabés que se mueve de tal o cual manera, de repente un día, no sé, empieza a faltar al gimnasio, vos todos los días lo ves en el gimnasio. Llama la atención que de repente empieza a faltar. O no sé, siempre se juntan todos los viernes a jugar al fútbol y empezó a faltar algunos viernes, otros viernes va, juega, hace un par de chistes, se cae de risa y se terminó, y después el siguiente viernes ya no aparece, cada vez está más separado de lo que vendría a ser el grupo. Una persona que deja de hacer las cosas que le gusta, eso ya es un punto clave que llama la atención. Donde alguien deja de hacer las cosas que le gusta, las cosas que disfruta, las cosas que le hacen bien, prestemos atención ahí, preguntemos un poco más, indaguemos un poco más, acerquémonos más a esas personas. Todos tenemos la herramienta de poder salvar una vida, que es saber mirar al que tenemos al lado. Claro. Y que muchas veces por ahí no de la mano de lo que hablábamos hoy, de esta inmediatez, de estar tan enfocados en lo que va pasando día a día, nuestra rutina, nuestra cotidianidad, en todo lo que tenemos que estar haciendo constantemente, porque también estamos hiper ocupados todo el tiempo, por ahí pasamos de lado, lo dejamos muy por alto el hecho de prestar atención al que tenemos al lado, y también es muy importante. Pero ojo, también muchas veces nos dejamos de lado a nosotros mismos. Sí. Entonces, y por ahí nos damos cuenta cuando ya estamos en el horno, que estamos con una ansiedad gigante, una depresión, un estrés tremendo que nos está atravesando de una manera. Entonces también es importante saber prestarnos atención y prestarle atención al otro. Y para practicar justamente es empezar por uno mismo. Además creo que por ahí es menos visible entre los hombres detectar. Las mujeres por ahí somos más de soltar lo que nos pasa, igual muchas nos guardamos un montón de cosas, pero por ahí en una mujer vos ves que se deja de arreglar o que empieza a decaer su imagen, y por ahí es una señal. Y por ahí en el hombre es menos notorio, por ahí los hombres siempre andan más hacia la ligera, no todos son súper metrosexuales o meticulosos con su forma de vestir o el atuendo, pero bien como decís esto, de que empieza a apartarse, de que empieza a ausentarse, de un montón de cosas que pueden llamar la atención. En el mismo humor también de la persona. O sea, me refiero al tipo de chistes. Si de repente todos los chistes van para un mismo lado, ¿qué anda pasando? ¿Por qué estás haciendo tantos chistes sobre este mismo tema? Porque en el humor también se esconde mucho de la verdad. Hay que saber prestarle atención a los chistes de las personas y te vas a dar cuenta que te están diciendo la verdad ahí. Claro. Y los chicos, los más chiquitos, que después van a ser los futuros adultos, ¿vienen mejorados, entre comillas, en todos estos conceptos? Digo, de saber escuchar, de no hacer cosas que afecten al otro. ¿Sentís que viene una nueva generación sí, más afectiva en ese aspecto? Sí y no. A ver, todo depende de la crianza que tenga cada niño, pero también fuera de lo que es la crianza, de lo que se dé dentro de la casa, en las escuelas, en los clubes, en los barrios, con los amigos,
se hablan de otras cosas. Por ahí obviamente no vas a escuchar a un nenito de 5 años hablando sobre salud mental con su compañero, pero te vas a dar cuenta que tienen charlas que por ahí nosotros a nuestros 5 años no hablábamos de esas cosas. Y lo mismo, un chico que tenga 14, 15 años, están tratando las situaciones que le pasan a ellos de otra forma. Inclusive con el mismo bullying, por ejemplo. Anteriormente pasaban las situaciones, pero nadie decía, che, esto es bullying y por ahí le estamos haciendo daño a esta persona. Sino que se insultaba, se cargaba, se jodía y pasaba desapercibido, pasaba como un chiste más. Sin embargo, hoy siempre hay alguien que dice, che, pará, me parece que nos estamos pasando 3 pueblos. Y saber poner el freno también. Hay como una diferencia en cuanto a todo lo que se habla, lo que se mira, el contenido que se consume también, que por ahí ya en mi época de adolescencia se empezaba a perfilar esto, pero hoy ya está más fuerte, mucho ¿Cómo más está fuerte. el tema de comunicación? ¿Cómo comunicar para no generar ese efecto dominó? Sí, justamente por eso hablaba hoy de la posvención, de esto de saber comunicar, porque principalmente con el tema suicidio, en lo que es adolescencia suele pasar que donde aparece un suicidio termina dándose este efecto dominó y se dan intentos o más casos. Entonces también hay que saber acompañar a estos grupos. Si una escuela, por ejemplo, pasa que hay un niño, un adolescente que se suicida, saber acompañar a su grupo más cercano, a su curso, pero también a la escuela y poder acompañar y darles espacios de escucha. Es muy importante dar espacios de escucha, tanto en la escuela como en la casa. Y no entrar detalles en las formas. No, más vale, no es necesario, ni siquiera es necesario, es más morbo que otra cosa. Entonces, ¿Se ¿para qué comunica son los detalles? y acá hiciste una evaluación de cómo se comunica? Digo, a nivel nacional, a nivel provincial, desde medios, digo, ¿no? Ajá. Puntualmente. Y pasa que hay de todo, ese es el tema, hay de todo. Tenés los medios más amarillistas que te están pasando la foto, el video y todas las especificaciones de todo lo que pasó, y tenés medios que saben comunicar de una manera más sensible, más sutil, hablar del caso sin entrar en detalles, porque justamente el detalle es innecesario. Yo creo que Lamentablemente hasta no hoy es noticioso eso. No, y además no se Sí. limita únicamente a los medios convencionales o periodísticos, porque el caso, el tremendo caso, el terrible caso de Andresito, se viraliza a través de un link de X, en donde están todos los detalles. Una aberración. Sí, sí, y circuló en grupos de WhatsApp. Tremendo. Todo el mundo tenía ese video. Entonces, Bueno, pero ¿cómo también- parás eso? Claro. ¿Me entendés? ¿Cómo parás eso? Claro, pero también hay redes sociales que tienen muchos más límites, Sí, que sí, tienen sí, las sí. normas mucho más claras, y X, por ejemplo, es una red social donde hay de todo. Sí. Es como Telegram, hay de todo ahí. sí, Y es muy peligroso también eso, porque justamente se dan ideas, se muestra mucho de la intimidad de las personas, mucho de la intimidad por ahí de la misma víctima. La familia no quiere saber todos estos detalles. ¿Por qué tiene que entrar en todos estos detalles? Es dolorosísimo. Y ahí está también en uno como ciudadano en no seguir divulgando lo mismo. Recibís Claro, el respetando. video y no Sí, lo la repliques. sociedad misma pone el freno. Sí, Tal cual, sí. Sí, porque sí. en el, como decían, en el mismo morbo, ¿no? De saber detalles de casos aberrantes, ¿no? Ujú. Responsabilidad nuestra también. Licenciada, consultas, ¿dónde te encuentra la gente? Bueno, pueden buscarme en Instagram como psicóloga.emilcelunge, y ahí están todos los datos para comunicarse conmigo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy clara, como siempre.